cromátidas. Ese mismo, pero ahora con cromátidas, como vimos más adelante. En la G1, una sola cromátida. Check. Empieza la S, voy a tener una cromátida. Avanzo, terminé la S, voy a tener dos cromátidas. Empiezo la M, tengo dos cromátidas y termino en una cromática. Así es como, separando cromátidas hermanas y cromosomas homólogos, voy a poder hacer mi segregación de todos mis caracteres, a mis células síntesis. Si no paso por esta duplicación del ADN, no voy a poder realizar dicha división homogénea. Y si no ocurre una distribución correcta, tampoco. Entonces, si yo aquí, ya terminando la meiosis, tengo el evento del crossing over, que mediante la disyunción ya me está permitiendo transmitir la diversidad genética que se crea por el crossing over. Entonces, cuando yo encuentre mi víctima, voy a poder transmitir mi carga genética. Todos mis genes y todas mis secuencias, buenas y malas. ¿Cómo se llama este proceso de transmisión dentro del proceso de la división celular? Entonces, sinónimo de todo el evento de transmisión de mis cromosomas, segregación. Tenemos dos tipos de gametogénesis, lo acabamos de decir, masculina, femenina. Cuando en mi cuerpo comienzo a tener la producción de gametos, yo le voy a decir que poseo o estoy realizando la fase haploide. Sin embargo, cuando no tengo la maduración sexual, que es a partir de la pubertad, yo en todo mi cuerpo tengo células diploides. Y ese estado de diploidía de tus células se llama fase diploide. Empezamos con la gametogénesis masculina. Pregunta: ¿cuál de las dos gametogénesis empieza en la vida fetal? ¿Masculina o femenina? ¿Cuál de las dos empieza en la vida fetal? ¿Masculina o femenina? Femenina. Entonces, ¿qué es lo que poseerá el bebecito, el niño? Solamente dentro de esta capa celular. ¿Cuál de ellas poseerá? En sus túbulos seminíferos, ¿se acuerdan, no? Testículos, túbulos seminíferos. ¿Cuál de estas capas celulares estará? La primera. ¿Cómo es la primera? ¿Cómo se llama? Las espermatozoides. Pregunta: por aquí tengo mi célula. ¿Qué tipo de célula? Entre las células, aquí cualquier tipo de célula tengo. Entre las espermatogonias, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La que es triangular, ¿no es cierto? ¿Cómo es? La Lita por acá, ¿no? Quiero hacer así, como me dijeron que estaba paralela, tres dedos. Ya está. Pregunta: ¿también tiene alguna vascularización este tubo? ¿Se contacta con la vascularización? ¿O es por acá? Es por acá, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, cuidado cuando no tenemos nutrición para estas células
No hay nutrición, muerte, esterilidad. Está. Entonces, el crecimiento celular, el aumento de estas capas de células que están haciendo meiosis, también van a promover ¿qué cosa? Que crezca el testículo. Por eso, ¿sí o no? Cuando van llegando a la pubertad, cambia el tamaño, ¿verdad? Por eso hay como una cosa. Hay un instrumento que utilizan para ver si tiene o no tiene criptorquidia o genitales ambiguos. Un tamaño de bolsa. ¿Listo? ¿Todavía no llegan? Para ver el tamaño del testículo. Después hacemos el listo. Ahorita para terminar rápido vayan a la casa. Entonces, cuando ven algún tipo de anomalía, no hay un desarrollo secundario sexual unido a ese aumento del tamaño de los testículos, entonces tienen que hacer ese tipo de examen. Los endocrinólogos son los que tienen que hacer eso. Entonces, aquí, espermatocito primario, mis espermátidas, acá está mi espermatocito secundario, espermatocito secundario, mi espermátida que ya se está cambiando a ser espermatozoide. Ojo, solamente la espermátida es la división mayor. Cuando ya vemos los espermatozoides, eso es maduración. La maduración llamada espermio-histómica. Cambio de una espermátida, aquí está el dibujito de la espermátida, hacia un espermatozoide con su flagelo. Cuando nacemos tenemos ovogonias, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ovogonias. ¿Sí? Los varones no tienen ovogonias, tienen espermatogonias. Tenemos ovogonias las niñas. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? De repente, quizá, puede que haya, pero la mayoría de ellas ya son ovocitos primarios. Por eso tus folículos primordiales con los que naces, aquí está, ovocito primario. Maduran tus células foliculares y de ahí también continúa la meiosis 2, termina la meiosis 1 y empieza la meiosis 2. Empieza la meiosis 2. Tengo aquí, después de los primordiales, los primarios, el secundario con la presencia del folículo, del ovocito primario. ¿Y qué es lo que aparece? Como las células foliculares maduran, ¿qué es lo que está apareciendo? Estas capas celulares. ¿Cómo se llama? Está la corona y tu zona pelus. Asimismo, este líquido es importante, ¿no? Para que esté promoviendo al final del ciclo menstrual la ovulación. Entonces, ¿en qué periodo tengo mi ovocito secundario? Cuando tengo ¿cómo se llama este de acá? ¿Cómo se llama este folículo? Vesicularo. El folículo. Cuando tengo la ovulación, ¿cómo se llama? Mira, lee bien. Ovocito secundario óvulo. Alias óvulo. Alias óvulo. Por eso es que se pueden confundir y decir, la meiosis femenina sí tiene células hijas, porque cambia su óvulo, pero eso es mentira. ¿De acuerdo? Como en el caso de la espermatogénesis, le llamamos espermátida y si son células hijas,
Ahí sí salen completas, pero acá no. Ojo, alias óvulo. Y se le llama óvulo porque sale por ovulación. ¿De acuerdo? Esta es una fuente de la británica. Básicamente, acá está, medical. ¿Ves? No le estoy sacando de biología, nada. Médico. Ok. Sino que los profes ahí están con su desactualizado su vocabulario. Bueno, cuando ustedes van a ver todavía en inglés que le dicen ovum. Así. Pero ustedes no se equivoquen, dices ovocito circular. ¿Cómo termina? En la metafase 2 y nosotros ya habíamos entrado al dictiotelio. Todas se quedan en dictiotelio, por eso tenemos ovocitos. Ojo. ¿Qué es lo que sí podrían ser tus células hijas que han producido? Son los llamados cuerpos polares. Eso sí podrían ser las células hijas. El segundo cuerpo polar se forma cuando ya ha habido fecundación. Primer cuerpo polar que se divide en dos también, esos sí son células hijas, se podría decir, pero no son funcionales para la fecundación. Hagamos el cálculo aquí con la comparación de espermatogénesis. La espermatogénesis dura 2 meses y la homogénesis dura desde la vida embrionaria, ¿no es cierto? Pero bueno, consideremos la meiosis. Por cada año, por un año, ¿cuántos hacemos? Si somos optimistas, 12, ¿no es cierto? 12 ovocitos maduros. Entonces, vamos a hacer la misma análisis. Acá hay 2 meses, ¿cuántos serán por 2? Diremos que 6. 6 por 2. Por cada gametogénesis, ¿cuántos han producido? ¿Solamente 4? No. ¿Cuántos han hecho? 100 millones. O sea, tienen bastantes espermatogonios. ¿Y nosotros qué hemos hecho? 2 por esos 2 meses. A 100 millones, bastante, ¿no es cierto? Entonces, aquí no es que, ay, que más eficiente sería un crimen que todos los 100 millones fecundaran el ovocito. ¿Qué nos saldría? ¿Un alien? ¿Superman? ¿Cómo se llama ese con el guante? ¿Cómo se llama? Thanos, me va a hacer el Thanos. Ojalá, ¿no? Mi hijo, un Thanos. No, ¿cómo fue? Así destruye a todos los que odian, ¿no? ¿Cierto? Mi hijo Thanos. Ojalá fuera así, pero no, aquí solamente cuántos cromosomas podemos tener, 40 y 46. Por ese motivo es que nosotros vamos a tener esas células especializadas que se llamaba corona radial, es decir, tu ciclo, ¿verdad? Y para finalizar, ya para que sean libres unos ratitos, tenemos que observar las aberraciones. ¿De qué? De la segregación. ¿De dónde venía la segregación? De la separación de cromosomas. Entonces, en la meiosis y también en la mitosis yo puedo segregar los cromosomas. En esta primera diapositiva voy a observar lo que ocurre en las células somáticas. ¿Qué es lo que puede ocurrir en las células somáticas? Que habíamos dicho, mitosis. Mitosis. Esta mitosis puede ocurrir en la adulta. En los embriones pueden causar anomalías como el llamado mosaicismo. Y en las personas adultas, ¿qué pasará? Le crees mosaico, cáncer.
¿Cómo pasa? Entonces, estamos considerando metafase, anafase, lo normal. Y ahora vamos a ver la primera causa, la no disyunción. Explícame, ¿cómo ocurre la no disyunción? ¿Qué ocurre en la metafase? ¿Qué ocurre en la metafase? ¿Qué ocurre en la anafase? Para que ocurra la no disyunción. No se separa, mira, está todo completo. ¿Cómo se llama ese proceso? Ah, sí, mira, el uso cromático. ¿Cómo se llama ese proceso? Ah, sí, claro, sí, sí, igual. Se queda todo en una sola. Disyunción, ya no ocurre. El proceso se llama no disyunción. El proceso se llama no disyunción. Mireya Luque. ¿Llegó Mireya Luque? Dime, ¿cómo ocurre la no disyunción? Claro, desde la metafase están Compara todos lo los que cromosomas es alineados normal menos con lo uno. que es anómalo. ¿No te escuché bien? ¿Puedes hacerlo más fuerte? O sea, que están más separadas. Más separadas. Ya, pero se separaron mal, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahí en ese La proceso? metafase. Separación prematura. Por haber ocurrido un error durante la meiosis. Claro que es un error de la mente, pero tú me tienes que decir, ¿cómo ocurre, por ejemplo, usted dice, cómo ocurre la hiperglicemia? Aumento de glucosa, nada más me van a decir. ¿Cómo ocurre la hiperglicemia? ¿Cómo ocurre la hiperglicemia? Eso es. ¿Por qué mi pacientito tiene 200 de glucosa? ¿Está? El flaco. ¿Qué pasó? Está. Bien. Es lo mismo que les estoy preguntando. ¿Cómo yo sé que no ha habido disyunción? Ahí está la respuesta. A ver. Cielo. ¿Dónde está Cielo? ¿Qué idea tienes? A ver. Es cuando las cromátidas no se alinean bien. Ya está, en primer lugar, no se alinean bien las cromátidas. Ya, perfecto, primera idea, gracias. Nuria, ¿qué idea tienes? A ver. Es igual cuando las cromátidas no se alinean bien, no pudieron separarse y no se hicieron haploides y por eso un cromosoma se quedó ahí contento. Ya está, muy bien. ¿Y qué causó que no se alineara? El uso. ¿Qué cosa? El uso. El uso. El uso. ¿Qué color es el uso? El rojo. Entonces, el uso mitótico falla, no se produce, se le acabó la gasolina del uso. ¿Cómo es la gasolina del uso? La tubulina. El uso mitótico está hecho de tubulina, ¿verdad? La tubulina. Si no se acuerdan de tubulina, bueno, no funciona bien, no se forma el uso. Por lo tanto, ¿de quién sí se formó? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? El del lado izquierdo. Se está formando y además se está uniendo al cinetótico. ¿Este se formó bien, se unió bien? No. No se formó bien ni se unió bien. Por eso es que este cómo va a unirse, cómo lo va a llevar, cómo va a llegar a Matelini. Se quedó en, no sé, Plaza Flores.
se quedó varado, ¿cierto? Se quedó varado. Como se quedó varado en el expreso, no sé qué, expreso, super expreso, se fue hasta luego. Se quedó solo con dos, acompañado obviamente. Se dividió y uno quedó menos uno y el otro quedó más uno. Entonces, aquí hay falla de uso acromático. ¿Listo? Aquí, otra causa de nuestras células somáticas que van a producir, de acuerdo a la mitosis. Ahora nos vamos con el cromosoma retrasado. Recordando que esta es metafase y esta es anafase. ¿Qué ocurrirá en el caso del cromosoma retrasado? Melanie, ¿dónde está Melanie? ¿Está? A ver, ¿qué idea tienes de lo que pasa en el cromosoma retrasado? Aquí. ¿Dónde estará el fallo? ¿Cómo es el fallo? ¿Qué idea tienes? ¿En qué etapa? ¿En metafase o en anafase? No, en la metafase está bien. Ahí en la anafase. ¿Ya está? ¿No se separó bien? ¿Eso? Entonces es en la Anafase. ¿Qué más? Ariadna, Puma, ¿qué más puede pasar? ¿Cuál es el error? Cuando se separó, el otro se llevó El otro cuando se separó se lo llevó. Hambriento entonces, ¿no? Ya está. ¿Cómo debería estar haciendo la separación cada uno por su lado? Sí. ¿Correcto? Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Para la profesora no disculpe, para eso trae el clase. ¿Qué habíamos dicho acá? Este cromosoma en metafase se unió mi uso mitótico al cinetocoro. Sí. ¿De cuál? ¿De los dos o de uno solo? De uno solo. Igual manera el del otro lado, de un polo y del otro polo. ¿Qué es lo que pasa entonces en ese cromosoma retrasado? Este de acá, angurriento, se unió al Otro. angurriento, que le gusta el hombre, por dos quiere. Después va a decir soy, ¿no? Sí soy. Eso es lo que ocurre. Se lo llevó. ¿Y quién tiene más fuerza? ¿El del lado derecho o el del lado izquierdo? El del El del lado lado derecho. derecho. Por eso es que se lo está llevando de a poquitos hacia el lado derecho. Entonces tengo 2n menos 1, 2n menos 1. Y por último, en las somáticas tenemos cuando hay anomalías en la cantidad de, esto se llama centrosomas. Los usos, hay dos, debería haber dos nada más, pero hay tres, más de dos, o hay menos de dos. Aquí los cromosomas se alinean de manera desordenada. Se separaron, no hay aquí anomalía de separación, pero sí de cantidad. Mira, si hay 3 polos, 3 células. Si hubiera 4 polos, 4 células. Puede haber casos que solamente queden cromosomas solitos y por ahí dando la vuelta, sí. Sí hay casos. Y eso es pérdida de material de ADN. En el siguiente, uso acromático multipolar, uso acromático monopolar. Se unieron, no hay problemas de unión, puede pasar la muerte o la poliploidía. Poliploide. Si fuéramos aquí es célula somática, entonces este es 2N, no se separó, llegamos a ser 4. Poliploide. Y finalmente tenemos para la meiosis. Ojo, aquí están las fases. Voy a ponerlo así para que se observe todo. Cuando nosotros formamos nuestro cromosoma, habíamos dicho histones.
Pero también hay estas dos proteínas adicionales, la coesina y la condensina. Vamos a verlo dentro del dibujo, la coesina de verde y la condensina de rosadito fucsia. Esta es la etapa G1. Veo un ADN, un cromosoma, un ADN en este caso. ¿Qué está entrando? ¿Qué se está formando? Está entrando coesina. ¿Por qué? Porque está empezando la fase S. Estoy dentro de la fase S. Estoy formando ¿qué? ADN. ¿Y en dónde se está uniendo? En donde ya hay dos moléculas de ADN. Aquí, terminó la fase S y estoy en la G2. ¿Cuál es la función de la coesina? ¿Cuál es su función? El centrómero, que es esto amarillo, que habíamos dicho que une las cromátidas hermanas. ¿Qué es lo que está haciendo la coesina? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No son como botones? Sí. ¿Pero botones para qué? ¿Para qué te pones botones? Para que no se abra. Para que no se abra, para que no estés así en verano, con modo verano en invierno, ¿no? Y en este caso, ¿qué quiero? Que no se separen. Las cromátidas hermanas. Eso es lo que está haciendo la coesina. Aparte del centrómero, que está manteniendo unidas las cromátidas hermanas, que está haciendo la coesina, que lo que son el brazo P y el brazo Q no se vayan volando, no se me salga una manga por aquí, otra manga por allá, una zapatilla por allá, ¿cierto? Todo completito, me está ayudando la coesina. Empieza la profase. ¿Qué entra? La condensina. ¿Qué va saliendo? La coesina. No sale un montón, va saliendo de poco en poco. ¿Qué es lo que va a pasar en la profase? Tengo que ir condensando, tengo que ir enrollando mi cromosoma. ¿Dónde sí tengo mi querida coesina con alta cantidad? En el centro. Y tengo más o menos aquí menos cantidad de coesina, hasta que desaparece. ¿Cuándo va a ocurrir la anafase? En la anafase tiene que desaparecer por la acción de la enzima separase. Es una, ¿cómo se llama la que digiere las proteínas? Es como si fuera una, ¿cómo se dice la que digiere las proteínas? Proteasa. Muchas gracias. Proteasa, es como una proteasa. Chao, ya no me sirves. Terminó la anafase y ahora que sigue la telo. Desaparezco la condensina, me separo y llego de nuevo a la G1. ¿Qué es lo que pasará en la meiosis, sobre todo de tipo femenino? Cuando los ovocitos primarios están en diferentes edades, por ejemplo, en la edad súper joven y en la edad adulta, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a describir qué es lo que contenemos. Estas líneas rojas se llaman coesina. Esto que ustedes observan como amarillito se llama proteína SG1. ¿Cómo ha cambiado entre las dos etapas de la vida? A ver. Si yo digo que esto está al 100%, ¿qué pasó por ahí? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos quedó? Dime un por ciento, cualquier por ciento. ¿40? Ya, que nos queda un 40%. Tanto para la coesina como para esta proteína SG1. Sí. Empezamos la meiosis o continuamos con la meiosis por acá. Acá está viniendo apareados de la profase 1. Recuerden que se queda en la profase 1. Empezamos con la metafase y para hacer la anafase, ¿qué tiene que pasar? Proteasa, separasa, tiene que eliminar ¿qué cosa? La coesina. En la edad joven o temprana, jovencita, se digirió toda la coesina
acá hay rojo, acá hay rojo, acá hay rojo. No se ha digerido todo. Pero ¿en dónde sí? En la etapa más adulta. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál está más bonito organizado? ¿Aquí en la etapa joven o en la etapa adulta? Está más organizado en la etapa joven. Ahí estoy viendo mis cromátidas hermanas muy unidas, como debería estar. No. Acá sí está. Ahí está sueltas. Meiosis 2. SGO2 desapareció más, pero ¿qué nos quedó? Las coenzinas que estaban en el centro. ¿Puedo tener una división de cromátidas hermanas correcta? Sí. Solamente por, ¿cómo se llama esto? Yo lo jalo para el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Sin embargo, al no tener coenzinas aquí, ¿qué es lo que pasó? Ya yo veía, ¿qué cosa? Mis cromátidas hermanas, cada uno por su lado. Entonces, ¿podré tener un balance de repartición de cromosomas? ¿Sí o no? Va a bajar esa eficiencia de la segregación de los cromos. Muy bien, chicos, 5 minutos de descanso. Vayan a descansar.